Advertencia. La verdad... Ya me está dando pereza advertir en todos los capítulos. La misma pendejada de siempre. Yo solo soy una voz generada por inteligencia artificial. Y el chongo me tiene que decir lo que tengo que decir. Paja, paja, paja. Bienvenido. Ponte cómodo y disfruta. Gracias. El siguiente programa es categoría M. Para muñequitos. ¿Cómo están los muñequitos? No, espérate, vamos a hacerlo con más flow. ¿Cómo están los muñequitos? ¡Córtale, mi chavo! Bienvenidos al único podcast que nadie te tiene que pedir que lo vuelvas a escuchar. ¿Por qué? Porque voluntariamente semana tras semana regresas para recibir tu dosis de sabiduría ancestral. Y también tu pequeña dosis de sentido común. Aquí le llamamos sabiduría chombal. Y le llamamos así, bueno, mercadeo, porque lo hace el chombo. ¿Y quién es el chombo? Soy yo. Bueno, volviendo acá. Y por supuesto que no tienes que estar de acuerdo con todo lo que decimos aquí. Primero, porque yo aquí hablo una cantidad industrial de huevonadas. Y segundo, porque jamás le pido a nadie que cambie su forma de pensar. Tú puedes seguir pensando lo que te dé la gana. Y créeme que en esta comunidad aquí a nadie le importa. Si estás de acuerdo o no, aquí nos vale ver. Pero eso sí, de que te vas a entretener, te vas a entretener. ¿Ah? Y esa es la finalidad de este podcast. Mira, por ejemplo, si yo te digo que desmantelaron una instalación subterránea que se dedicaba a la clonación humana en Reno, Nevada, tu primera reacción es decir que no, que este man que se está inventando pendejadas para ganar oyentes. Uy, qué noticia tan sensacionalista. Y entonces vas a dejar un comentario diciendo una de dos: o que yo estoy inventando vainas, o que en el mejor de los casos... ¿Y tú de dónde sacaste esa información? Necesito verla yo mismo. Bueno, el problema es que muchas veces es información privilegiada. Ya, o sea, que el chombo sabe vainas, pues que nosotros no. Pues sí. O sea, yo no sé si estás esperando que te lo digan en el periódico, en el noticiero de la tele, o que lo vas a encontrar en el buscador de la G. No, muñecos, muchas cosas no, ese tipo de noticias jamás te la van a decir porque no conviene. Pero igual si tú piensas que son teorías de conspiración, a mí me da igual esa vaina, no me importa. El problema de matrixología no lo tengo yo. Yo solamente soy un mensajero. Bueno, en otras noticias tengo que aprovechar este preciso momento para enviarles 3 cosas. No hay tiempo para explicar qué fue eso, pero ustedes saben qué fue. Y también tengo que decirles que... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Y eso es porque aprendí a que... Hay que saber subir y bajar. Aquí no me interesa la forma de la Tierra porque no tengo tiempo para leer comentarios que contienen fanatismo por el tema. Si vivimos arriba de una piña, bueno, que así sea, porque en realidad para mí tenemos cosas más importantes de qué hablar. Es más, para los que vienen con ese tipo de comentarios, quiero que sepan que atrás de mi casa tengo una fábrica nueva de bloques. O sea que ya me encuentro totalmente habilitado para regalar refrescantes y deliciosos bloqueos. ¡Güey, puta! No, pero es que a mí me gusta discutir porque quiero que alguien me preste atención. Bueno, yo sé que el internet es como bueno para eso, pero aquí no te va a ir bien. Lo que va a pasar aquí es que te vamos a regalar un fuerte aplauso y te vamos a regalar un pasaje one way de ida a la mismísima verga. Para que nos trates de escribir desde allá. O sea que cuando recién tú llegues a la verga, me escribes. O sea, por lo menos para avisarme que llegaste bien. ¿Ves? Yo me preocupo por todo el mundo. O sea, por la misma razón en todos los episodios digo que no pretendo cambiar la forma de pensar de nadie. Eso sí, cuando yo digo algo incorrecto, yo soy el primero en hacer la corrección, apenas me doy cuenta del error. Como en el caso de Ever La Vecchia, que había dicho que era argentino y no, era uruguayo. Hice la corrección por ahí mismo, que por cierto, el problema de la información que trajo ese joven va a depender del algoritmo utilizado en diferentes territorios. Hay territorios en donde aún se puede ver parte del contenido y en otros no. O sea que el internet es mundial, pero dependiendo de dónde estés ubicado, el algoritmo interfiere en ciertas búsquedas. Y esto es válido para todas las redes sociales también, obvio. Como el dispositivo que estás usando sabe dónde estás ubicado, te enseña lo que quiere. Y eso funciona muy bien y es de mucha utilidad si le estás preguntando dónde queda el supermercado más cercano. Pero si estás tratando de buscar otro tipo de información, probablemente te enseñe otras opciones o quizás ni te lo enseñe. Y en muchos casos ellos tienen forma también de brincarse el VPN. Igual he sabido de personas que le mandan el enlace de este podcast a gente que está ubicada en un par de países que no voy a mencionar y les sale que no tienen acceso al contenido. Está bloqueado. Sí, imagínate, yo que en esta plataforma no es que tenga millones de seguidores. No, pero desde ya me regalaron un refrescante bloqueo en esos territorios. Bueno, yo asumo que lo hacen desde ahora, como quien dice, vamos a eliminar la cucaracha antes de que crezca. No como en el tubo que le salió la misma doña Cleotilde. Que allá la cucaracha creció y empezó a hablar de lo que no debía hablar. Tipo... Bienvenidos, muñecos, hoy vamos a hablar del rock. Pero antes del rock, yo creo que ustedes saben la historia de por qué de verdad se hundió el Titanic. ¡Ey, no! Él estaba hablando de música, ¿qué le pasó? ¿Por qué empezó a hablar de...? No, demonetícenlo. No, tiene demasiados seguidores para estar hablando de eso, déjame. Y por esa razón, de forma elegante, yo me retiré.
O sea, temas como ese o política, que por allá es mejor no hablar de nada de eso. Digo, si vas a decir la verdad. Si vas a recalcar lo que todos los medios dicen, meh. Y la verdad que aquí tampoco, porque la mitad de la gente sigue participando en esa pendejada y le meten un fanatismo. Igual aquí los temas políticos se tratan de no tocar, y si se tocan, digo la verdad con pinzas y me largo a otro tema más interesante. Temas más interesantes como por ejemplo el que vamos a tocar hoy en este episodio. Así es, muñecos y muñecas, hace rato tengo preguntas guardadas en la bolsa. O sea, preguntas que cuando las leo no son preguntas que merecen una respuesta rápida dentro de un capítulo normal, son temas de profundidad, como los que toqué en los 2 últimos episodios, temas a los que hay que dedicar un episodio completo. Bueno, en el episodio de hoy vamos a tocar otro tema profundo. Y desde ya les advierto a todos los muñecos y muñecas que se ofenden fácilmente cuando escuchan información que no va de acuerdo a su sistema de creencias, más que nada en el tema religioso, que vayan buscando otro canal y otro contenido que vaya más acorde a su programación. Porque la verdad es que aquí su cerebro va a sufrir de un cortocircuito. Todo lo que escuches a continuación tiene... Y la verdad no voy a advertir, es que ni ver. Ustedes solamente hagan la cuestión esa del ojo del guiño y ya. ¡Listo! Empecemos. Esta será la única pregunta. Bueno, en verdad estaría parafraseando o generalizando la pregunta para recopilar las inquietudes que me han hecho llegar muchos podcast escuchas, y va más o menos así. Me preguntan mucho que si tengo algo en contra de la religión o la iglesia, y la respuesta a eso es no. Yo lo he dejado claro aquí, que hay muchas personas que viven bajo su doctrina y son personas de bien. Hay mucho hipócrita, eso sí, pero en general son personas de bien. Y nos llevamos excelente, porque de la espiritualidad real o verdadera, no la falsa esa que es para hacer dinero, no, la verdadera. En los lineamientos básicos tenemos mucho en común. Hay gente religiosa que practica lo suyo, pero tienen la mente abierta. Cuando escuchan argumentos con sentido, lo absorben y se van dando cuenta ellos solitos que existen inquietudes a las cuales dentro de su doctrina no le dan respuesta. O peor aún, evaden por completo el tema. El problema es cuando tienes al creyente fundamentalista. ¿Sabes? El que no quiere escuchar nada porque para esa persona la única verdad es la que se le taladró en la cabeza desde niño. Eso se llama programación. Y ese es el éxito que ha tenido el sistema, o sea, la Matrix, desde el comienzo de los tiempos. Programaron a las personas de una forma a la conveniencia del sistema. Entonces, con el fundamentalista no hay absolutamente nada de qué hablar, porque es lo mismo que hablar con un mueble. Ahí en esa cabecita no entra nada. ¿Sabes? Y entonces, cuando ya no tienen argumentos para defender su postura, recurren a tácticas infantiles como arderás en el infierno por no pensar como le indica la Biblia. Bueno, ese tipo de personas ya no pueden ser rescatadas. Ya los perdimos. Y hablando de Biblia, la otra inquietud que he visto en comentarios es que si yo tengo algo en contra de la Sagrada Escritura. Que por cierto, desde que la editaron los seres humanos, creo que de sagrada no tiene tanto así. Y precisamente eso es lo que necesita una explicación más detallada para que comprendan a lo que me refiero cuando digo que están metidos en una doctrina y ni lo saben. O no lo quieren ver. Así que muñeco, mira, si tú eres una persona fundamentalista en el tema, yo te recomiendo que escuches otro contenido, porque te voy a incomodar. Es más, ni dejes comentarios defendiendo tu programación, porque ahí le va a salir telaraña. Y un buen día alguien te va a llamar porque por Amazon te llegó un hermoso bloque de cemento. Cortesía de la Sabiduría Chombal, nosotros pagamos el envío. Pero si ya estás advertido y a pesar de eso no te importa, entonces para comenzar el podcast hay que ponerse el traje de buzo, porque vamos para abajo. Entrando en profundidad. Muñecos, seguidores o practicantes de las religiones, específicamente las basadas en la venida de Yeshua. Porque con decir que somos cristianos, para mí no me estás diciendo nada. La encarnación de ese maestro ascendido está muy documentada en todas partes, incluyendo el judaísmo. Que no crean en él como enviado directo de la fuente ya es otra cosa, pero de que caminó la 3D la caminó. Así que todo lo que yo les voy a decir lo diré con mucho respeto y desde un lugar de amor. El problema que tiene la gente espiritual que no se montan en el carrito de las doctrinas occidentales que se basan en lo que dice la Sagrada Escritura es que la versión que todo el mundo utiliza como su manual de vida no es la historia completa. Es una recopilación de textos antiguos pero hábilmente tergiversados, editados y mal traducidos. No estoy diciendo que dicen mentiras, lo que estoy diciendo es que es mal interpretado, por las razones que acabo de mencionar. Pero estos cambios, omisiones y ediciones que se le hicieron no están hechas por error ni casualidad. Las hicieron a propósito, para la manipulación
atención de las masas. El sagrado libro que se utiliza hoy día deja por fuera muchísima información que es muy relevante para el ser humano. Si tuviéramos acceso a una Biblia, pero la edición de los años 1700, por ejemplo, o antes, o la Biblia etíope, nos daríamos cuenta de la cantidad de información que la versión actual eliminó, censuró y dejó por fuera. Redefinirían todo lo que saben sobre el cristianismo y la naturaleza de la divinidad. El conocimiento que se encuentran en los pasajes o testimonios que dejaron por fuera eran tan peligrosos y disruptivos que tuvieron que editar y eliminar ese contenido para publicar la versión actual. Pero el peligro y la disrupción no es para la especie humana, es para la iglesia. Porque contiene información que a esa institución no le convenía. O sea, porque es información que pondría a la gente a cuestionar todo, incluyendo la relación personal de cada cual con la divinidad, la fuente original o Dios, si le quieres llamar así. Bueno, esa palabra, ya les he dejado claro el motivo por la cual la comunidad espiritual no le gusta usar la palabra Dios, ni Jehová, ni nada de eso. O sea, no es por nada malo, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Yo creo que Yeshua nunca dijo la palabra Dios, siempre habló fue del Padre, porque la palabra Dios es como muy genérica. Los griegos, los egipcios, los aztecas, todo el mundo tuvo dioses. ¿Cuántos dioses no han habido en todas las culturas a lo largo de la historia? Incontables. Hasta los Anunnakis, cuando llegaron a la Tierra, se autoproclamaron dioses. Específicamente, ¿cómo es? Enlil. Pudo ser muy mitológico, genetista, supremo, todo lo que tú quieras, pero él no es el Dios original creador de todo lo que existe en el universo. Tú le puedes cambiar el nombre, le puedes llamar Zeus, le puedes llamar lo que tú quieras, ¿ya? Pero cuando decimos la fuente original, esa sí es una sola. Es la conciencia maestra del universo, la que diseñó todo, incluyendo Anunnakis, demonios, pleyadianos, grises, reptiles, ángeles, arcángeles, comando Ashtar-Serán, lo que tú quieras creer, animales, plantas, planetas, estrellas, canguros con bolsa, todo. Arriba de todo eso hay una conciencia creadora, una inteligencia suprema. Si tú quieres creer que todo lo que existe es casualidad, bueno, yo no sé, eres ateo, y si crees que vinimos del mono, peor. Mira, si tú quieres creer que entre el 75 y el 90% de nuestro ADN es chatarra o basura, entonces yo creo que no haces nada escuchando esto. Tú puedes ser muy inteligente en cosas académicas o para ganarte la vida o haciendo crucigramas, yo no sé, pero eres una persona con un muy bajo contenido espiritual. O sea, yo no te estoy diciendo NPC ni nada similar, pero la verdad es que careces de introspección. Lo puedes disimular diciendo, bueno, pero es que yo pienso así. Y tienes el derecho de hacerlo. Eres humano por fuera, pero te falta algo por dentro. Así que con tu permiso me seguiré dirigiendo al resto de la comunidad muñequera. Bien, volviendo acá. Volviendo acá. La comunidad espiritual no utiliza la palabra Dios como quien dice buenos días, no. O sea que sí la puede utilizar, pero solo como en forma coloquial. En realidad nos referimos a la fuente original. Pero sí creemos en Yeshua, en eso sí estamos de acuerdo totalmente. Pero el problema original que tenemos con el libro sagrado es que la versión que se utiliza es la editada por Constantino y él convenientemente dejó por fuera mucha información. Además que durante siglos fue manipulada por hombres poderosos con una agenda. La primera discrepancia que tenemos es que al hacer que la humanidad interprete y a raíz de esa interpretación adore a un ser supremo externo y piense que el reino de lo divino está arriba o en los cielos o lo que sea, molesta porque sabemos de textos de la misma época que decía claramente que ese reino no era externo, ese reino está dentro de nosotros. Y eso, de salida, lo cambia todo, nos da poder. Claro que tampoco estoy diciendo que cualquier pelafustán se deba creer el poderoso o el intocable. No, yo aquí estoy hablando del ser humano que ya hizo su trabajo interno y que respeta y se maneja con las leyes del universo. O sea, que elevó conciencia. Y de repente por eso entiendo la parte de que lo hayan visto peligroso. Porque en el mundo hay mucha gente con problemas mentales, pero para los que no tienen ese tipo de problemas, eso hace que la institución de la doctrina se vea como una intermediaria innecesaria. Eso rima. Y exactamente esas son las omisiones que son parte de la agenda. Porque al ser editada por este conglomerado de líderes en el siglo XVIII, decidieron cuidadosamente qué versículos podían ser incluidos y cuáles no. Porque ese tipo de información es considerada peligrosa para ellos. ¿Qué? Decirle a la gente que el reino de lo divino está dentro de ellos mismos. O sea, hacerles saber que su potencial espiritual es enorme. Eso no les convenía. Si querían tener a la gente controlada, eso no conviene. Claro, aquí te estoy hablando de cosas históricas de la iglesia institucional del siglo XVIII, o sea, en otra humanidad. Pero el problema es que es el mismo manual de vida que utiliza la gente hoy día. Entonces, otro tema que tiene en sus, digamos, elecciones lingüísticas es que tergiversan el mensaje o el entendimiento del mensaje por completo. Y te puedo dar varios ejemplos de eso. En muchas ocasiones y más dentro de los primeros libros de esa compilación nos encontramos con un Dios furioso y castigador y que solicita cosas como, no sé. Bueno, eso no es coincidencia.
obediencia. Eso lo que hace es que los seguidores tengan miedo y los mantiene dentro de una obediencia. Que no es que esté mal la parte de llevar una obediencia por una determinada moralidad. Lo que está mal es comportarte con esa moralidad porque tienes miedo de un castigo. O sea, no porque desarrollaste esa moralidad de forma espontánea porque entendiste el proceso de la vida. Para mí ahí tenemos otro error. Si vamos a hablar de omisiones, necesitamos saber por qué desaparecieron el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc, los cuales sí están incluidos en las versiones anteriores a la actual. Suena como que los desaparecieron porque ofrecían una perspectiva distinta del cristianismo, una perspectiva que promovía más el refinamiento personal que la obediencia ciega a una religión para evadir un castigo, o sea, el infierno. Y estos textos no fueron removidos porque fueran falsos, fueron removidos porque no eran convenientes para la narrativa de la institución. No es conveniente que tú como institución estés recibiendo preguntas que no quieres que te pregunten. Otro aspecto que le molesta a la comunidad espiritual es, como mencioné al principio de este podcast, ¿de dónde sacaron el nombre Jehová? O uno que no es muy utilizado hoy día, Yahweh. ¿De dónde? ¿De qué Dios estamos hablando ahí? Esa figura molesta. Yeshua solo mencionó al Padre o el Yo Soy. Él nunca mencionó nombres. Y si nos vamos a los textos que evadieron por completo en la versión actual, el nombre utilizado cambia por completo la interpretación de lo que significa el Padre o el Señor o Jehová o Yahweh. El término utilizado en todas las escrituras censuradas o eliminadas incluso conecta con las raíces del judaísmo, en la cultura sumeria y en otras culturas ancestrales. En ninguno de esos otros casos aparece la palabra el Señor, ni Dios, ni nada de eso. Aparece es Elohim. Y el problema que tenemos con el término Elohim es que no es singular, es plural. Y eso complica más todavía el tema. Digo, seguro quizás se referían a un consejo o un grupo de seres divinos. Nunca hablaron de un solo ser. Cuando hablas de varios seres, ya estás descentralizando el poder, lo haces más diverso. Y es más complicado implementarlo, así lo centralizas en una sola figura, el Señor. Muy conveniente eso. Pero igual es la interpretación de la gente espiritual que de algún lugar tuvieron que salir esos seres divinos o integrantes de ese consejo divino. O sea que arriba de esos seres tiene que existir la fuente original. Porque entonces, ¿ellos de dónde vienen? O sea, yo solo menciono lo de las omisiones y los cambios que no tienen sentido para dejar en evidencia que el libro no contiene la historia fiel a lo documentado originalmente, incluso por su misma religión. Son omisiones muy sospechosas porque nos pone como simples criaturas en la creación de un solo jefe divino en vez de ponernos en el contexto de participantes activos en todo este drama universal. Obvio, aquí estoy hablando del alma que está contenido en el avatar. Somos básicamente fractales de lo mismo y podemos alinearnos con ese poder espiritual a través de la conciencia. O sea, yo no estoy diciendo que tengamos el mismo poder, yo no estoy diciendo eso. Eso sería como arrogante, ¿no? Pero hay una conexión directa. De la misma forma que puedes acceder al internet siempre y cuando tengas una computadora y una conexión. Pero con las omisiones y todos los cambios, lo que pareciera es que no quieren que tengas esa conexión de internet y menos la computadora. ¿Sabes? Como diciendo... No, nosotros somos los guardianes de esa conexión. Ven donde nosotros y confiesa tus pecados para que te demos un perdón divino. Mira, y con el tema de las omisiones me puedo poner hasta más específico. Por ejemplo, ¿por qué eliminarías de la versión editada de la Biblia el libro de Enoc? Libro que estaba incluido en las versiones antiguas de la Biblia o en la Biblia etíope. Bueno, no el libro completo, pues, pero una compilación de lo más importante, lo más relevante. Eliminaron el libro de Enoc, que era el abuelo del compa Noé, el man del diluvio. O sea, ¿cómo tú vas a decir que toda la historia que dejó Enoc no vale? O sea, es irrelevante, pues. O sea, ¿por qué lo dejaste afuera? Porque no cabía. No creo. Yo te voy a decir por qué. Porque en el libro de Enoc se habla claramente de los orígenes del mal, de los ángeles caídos, de la batalla original aquí en la tierra entre los oscuros y la luz. Y quizás ahí hay cosas que se van a deducir o que van a salir a relucir que claramente no son convenientes para la narrativa que se quiere imponer. Porque nos vamos a dar cuenta de un par de disfraces. Cuenta la leyenda que el que escribió el libro, o sea, el mismo Enoc, fue llevado al mundo divino y recibió información clave y esencial para la especie humana. Entonces, ¿por qué eliminarías ese libro de la Biblia actual? Hay algo ahí que ellos no quieren que los seguidores humanos de dicha doctrina sepan. Bien, si la omisión del libro de Enoc no te pone a pensar, te puedo hablar del Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 que sí se incluyeron, ya sabes, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, el de Tomás contiene dichos o parábolas que salieron de la boca del mismo Yeshua. Según ese evangelio, Yeshua no está hablando de juzgar ni arrepentimiento ni pecados, nada de eso. Muy por el contrario, el compa está hablando mucho del refinamiento personal e
individual a través de la conciencia. Claro, yo aquí te lo estoy diciendo de una forma para que lo entiendas, pero él no lo verbalizó con esas mismas palabras. Él utilizó palabras que los seguidores en la época podrían entender, porque ya sabes que antes se hablaba diferente y habían términos que hoy día no se utilizan. Él dijo claramente que el reino de lo divino está dentro de cada uno de nosotros, o sea, los seres almados, no de los NPCs. No, dentro de un NPC no hay nada. Ese es un avatar vacío. Gente que se levanta, desayuna, trabaja, cobran, tienen sexo y se vuelven a dormir y repiten esa misma vaina todos los días. Y uno puede ser así, tener componente divino, pero nunca hacerte ni una sola pregunta. ¿Sabes qué hago aquí? ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué pasará cuando desencarne? No. Los NPCs no tienen esa curiosidad. Y yo no estoy hablando de cuando tienen 18 años, no. Yo estoy hablando de durante toda su vida. Nunca se hacen preguntas. Y es por eso que le dije a un compa que me comentó en estos días aquí en la plataforma que él creía que era un NPC, pero que igual estaba muy agradecido con todo el contenido. Y yo le respondí que desde que él estaba interesado en este tipo de contenido, la posibilidad de que fuera un NPC es nula. Porque la gente que no tiene la capacidad de estar interesada en ningún tipo de contenido profundo son cascarones vacíos. Tipo... Hola, ¿hay alguien aquí? Bueno, es que como es inevitable, me gusta hablar paja. Volviendo acá. Sí, el Evangelio de Tomás repetía muchos los mensajes que salieron de la boca del mismo maestro, y esos mensajes estaban muy inclinados a dejarte saber que tú tenías el poder de tener una excelente relación con el reino de lo divino, y eso no le convenía a la institución de la doctrina. Porque en algún momento te vas a preguntar, pero si yo mismo tengo el internet, ¿para qué tengo que pasar por donde el proveedor? En la doctrina te dejan pistas como cuando él dijo, yo soy el camino, pero haciéndote entender que había que adorarlo a él. Pero no te explican que lo que quiso decir en verdad es que tú tienes ese mismo camino también. Tú mismo. Gran diferencia. También eliminaron los textos de la sabiduría salomónica, o sea, de Salomón. Obvio. En donde describía que somos seres eternos en nuestra esencia. O sea, no el avatar, ese deja de funcionar. Pero tu alma y tu conciencia son eternas. Por eso no te hablan de la reencarnación. Porque si te hablan de eso, ¿cómo te van a poder pintar la muerte como el final? ¿Sabes? Como para que le temas a ese momento. O sea, para que pienses que ese es el final y que ya después de ahí te vas a ir a descansar al paraíso o al infierno o qué sé yo, dependiendo, no sé. Y después de todo estuve pensando que ese velo al reencarnar, esa amnesia, sí sirve de algo, tiene un propósito. Porque tú te imaginas que un buen día te toca la puerta a un niño que viajó desde Italia hasta Argentina para saber si les va bien. Y bueno, ¿cómo estás, querida? ¿Y este niño? ¿Quién sos vos? Viste que te dejé una guita, yo era tu bisabuelo. No, eso como que no. Sí, sería como imposible vivir la vida. Bueno, volviendo acá. Entonces, ese tipo de omisiones o cambios de enfoque son a los que me refiero cuando digo que la gente espiritual tiene problemas con la forma en que la religión moldeó a sus feligreses o creyentes. Y la finalidad de todo es para no perder el control. Porque fíjate, si no te enredan con la religión, te enredan las autoridades o el sistema en general. Todo está diseñado para no hacerte entender tu verdadera naturaleza. Y menos educarte para que tú no llegues a tener esa conexión directa. Ahora, claro, como estamos rodeados de una población ignorante a estas cosas, pueden continuar teniendo a una parte de la humanidad controlada o adoctrinada, creyendo en cosas que no son exactamente de la forma en que te las venden, y haciendo que tus dudas o preguntas o haciéndote pensar que si no perteneces a su doctrina es porque estás descarriado, que vas para el infierno. Bueno, y hablando de descarriados y del infierno, vamos a asegurarnos de tener suficiente oxígeno para bajar más todavía. Bajando a mayor profundidad. Y cuando digo bajando, lo digo literalmente, porque aquí tenemos que hablar del concepto más vendido por las religiones occidentales. Tenemos que hablar del infierno. El infierno es un término o una palabra que viene de una mala traducción, porque esa palabra o término apareció en la versión actual de la Sagrada Escritura, o sea, la versión que fue moldeada durante cientos de años por la Iglesia hasta la versión final editada por Constantino. El concepto de infierno se unificó en una sola palabra que cambia por completo el entendimiento de lo que significaba originalmente. Por ejemplo, en hebreo se usaba la palabra Sheol, hebreo o arameo. Hebreo. En griego se utilizaba la palabra Hades, con H, Hades, o Gehenna, pero ninguno de los términos o conceptos usados antes de la traducción significaban o daban a entender castigo eterno con fuego, ese tipo de cosas. Sheol, por ejemplo, se refería a un lugar oscuro donde iban los desencarnados, pero no implicaba nada de tortura eterna. Eso es en hebreo. El otro término Gehenna era como una especie de vertedero que quedaba fuera de Jerusalén. Y Hades era el inframundo griego
griego por donde tenían que pasar todas las almas, no solo aquellas que hicieron el mal durante su encarnación. Pero ninguno de estos términos tenían que ver con tortura eterna, con llamas, ni nada de eso. Pero mágicamente en la versión nueva del Sagrado Libro en mención apareció el concepto de infierno, un lugar físico en donde arderán y serán torturadas por la eternidad las almas. ¿Y eso de dónde salió? ¿De dónde lo sacó la Iglesia y la versión actual de la Biblia? Eso viene de fuentes externas, de mitologías paganas de la época y más adelante de artistas y teólogos de la Europa medieval, como por ejemplo Dante Alighieri, sí, el famoso poeta italiano. Y también por ahí había otro, un Milton. Sí, ellos fueron los que popularizaron ese concepto en esa época. Pero entonces, siendo el concepto original de las escrituras antiguas muy distinto al concepto de un lugar físico en donde torturas almas eternamente, la pregunta entonces que cabe aquí sería ¿por qué escogieron el último concepto, el de infierno? La respuesta es a que suena a que da más miedo. Considerando todas las discrepancias que he dejado en evidencia aquí, suena más como una herramienta de control. Es más fácil controlar a una población si le metes en la cabeza que si no hacen A o B, después de desencarnar les espera un lugar de tortura eterna, en vez de explicarte que la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que eres o fuiste. Causa y efecto, balance kármico. Uno tiende a hacer mejor lo correcto por entendimiento que por miedo, porque igual el miedo es un sentimiento de baja vibración y ellos mismos la están promoviendo. Sabes, como que voy a hacer lo siguiente porque igual nadie se va a enterar. Pero después por miedo, hipócritamente, confieso que hice algo mal y ya estoy absuelto. Resumiendo, no está mal el propósito final de la táctica, lo que está mal es incluir el factor miedo dentro de la táctica. Lo que yo estoy exponiendo aquí es otra mala interpretación que terminó convenientemente en un concepto para transmitir miedo. Y ya sabemos que la ignorancia y el miedo van de la mano. Durante toda la vida la ignorancia ha sido nuestro peor enemigo. Si tú educas a un ser humano desde niño a entender las cosas cómo funcionan, es mucho más probable que termine observando una determinada conducta por sentido común más que por miedo. Es que el ser humano tiende a pensar que lo que se hace a escondidas no tiene consecuencias después de que nadie se entere. Pero apenas te enteras de que existe la ley de causa y efecto, ahí empiezas a vivir de otra forma. Bueno, ya para cerrar, lo último que le molesta a la comunidad espiritual, bueno, hay mucho más, pero voy a cerrar con esto. Le molesta el concepto de que heredaste la culpa del pecado original porque Eva comió de la fruta prohibida, por ende, desde ese entonces la humanidad vive en pecado y bla 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 bla. O sea, no voy a entrar en los detalles de la historia completa porque no viene al caso. La idea es que según ellos, desde que naces ya estás en pecado. Pero esa historia de Adán y Eva no va de esa forma en las escrituras anteriores a la versión actual. El que promovió esa historia fue un teólogo llamado Agustín en el siglo IV. ¿Y por qué? Porque eso resolvía un problema. Si la humanidad nace con el pecado original, eso quiere decir que necesita salvación. ¿Y quién te puede conseguir esa salvación? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! La Iglesia. Pero nunca pensaron que en el siglo XXI la humanidad iba a despertar y que se iba a dar cuenta de que algunos miembros de esa institución necesitan ser salvados ellos mismos. Así que bueno, no vamos a seguir con el tema. En términos generales, la moraleja de lo que promueven en su mayoría está correcta, pero el enfoque que se le da no es el correcto. Y omiten cosas para su conveniencia, para mantenerse relevantes ante los ignorantes. Para los que están ciegamente metidos en la doctrina, que ya quedan muy pocos por cierto, pueden seguir en lo que quieran, siempre y cuando se sientan bien y les vaya bien con lo que hacen. Además que es muy probable que todavía no sea su tiempo. Lo voy a repetir una vez más, yo respeto lo que cada quien quiere creer, eso no es problema mío, y no le estoy pidiendo a nadie que despierte o que vea las cosas desde otro punto de vista. Solo vi oportuna la ocasión para explicar la razón por la cual la gente se inclina hoy día más hacia la espiritualidad que a los dogmas o religiones. La religión contempla mucho la espiritualidad, pero depende también de que la gente continúe ignorante. O sea, ignorante a la verdadera naturaleza de la espiritualidad. Parte de despertar también es educarse en estos temas. No solo es detectar que no te va bien porque el sistema fue diseñado para que no te vaya bien, o para que te vaya bien tienes que trabajar para el lado oscuro. Y ya sabemos que trabajar para ese lado es pan para hoy y hambre para mañana. Yo no desvivo a nadie, ni robo, ni vivo del ego, porque eso no va con mi moralidad, porque más adelante me traerá consecuencias negativas. No porque le tenga miedo al castigo si me
me descubren. O sea, en otras palabras, si no me descubren no pasa nada, pues, o sea, pensar así es ignorante. Y ojo que cuando digo ignorante no es un insulto, es simplemente que ignoran algo. Cada cual es responsable de su propia moralidad. Como dice en el dicho, la salvación es individual. Pero hazlo desde el amor y el agradecimiento por estar aquí, no desde el miedo a un castigo. Ok, vamos a llegar hasta acá por hoy. Agradezco el tiempo dedicado por ustedes a este episodio. Ojalá que a alguien les sirva de algo esta información. Agradezco la audiencia recurrente semana tras semana. Tengo por ahí más preguntas profundas en la bolsa que iré sacando poco a poco. Gracias a todos los que envían correos electrónicos. La última vez vi que eran como 200 correos. En un solo capítulo, imagínate. Humanamente hago lo posible para leerlos todos y así poder tener una clara idea de los temas o dudas que tienen los muñequitos. Por ahí me preguntaron qué era un NPC, pero bueno, eso es otro capítulo. Esa respuesta también es un poco profunda. Agradezco muchísimo los mensajes que me hacen llegar llenos de buena vibra y que reciben este material en buena onda. Esa es la idea, por eso lo hago. Recuerda que nada de lo que escuchaste durante este episodio o cualquier episodio representa una verdad que tienes que asumir como tu verdad absoluta. Tú puedes seguir pensando lo que siempre has pensado y si eso te brinda paz y comodidad, pues adelante. Yo no soy nadie para irrumpir esa paz y tranquilidad. Pero por otro lado, si algo de lo que escuchaste aquí te hace sentido, entonces investiga. Observa las evidencias para así llegar a una conclusión a ver si te parece que soy un vendedor de humo o un mensajero de la realidad que logró llegar a ti porque así lo quiso el plan divino. Eso lo vas a decidir solamente tú. Pero si por alguna razón, motivo o circunstancia algo de lo que escuchaste aquí te hace sentido o te resuena y encima de eso logras conversar con alguien para intercambiar opiniones, te agradecería que le dijeras que... Te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.